Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Quiero leer una palabra de Dios con vos que está en el capítulo 3 de Amós, versículo 7, y dice lo siguiente. Porque no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. No hará nada sin que se lo revele antes. Y en Jonás dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Desde el lugar más oscuro clamó y Dios lo oyó. Y antes dice, no hará nada el Señor sin que revele su secreto a los profetas. En la historia de Jonás, Dios le había dado una orden que tenía que ir a profetizar a Nínive que iba a ser destruida y Jonás no quiso ir y trató de huir y terminó en la boca de la ballena. De ahí fue desde donde clamó al Señor, desde ese lugar horrible, el estómago de ese animal. ¿Y cuántas veces nos suceden cosas que el Señor ya nos había prevenido, que nos había avisado, que nos dio señales que iban a suceder, que ahí no teníamos que ir, que con esa persona no teníamos que estar, que no teníamos que decir lo que dijimos, porque iba a tener consecuencias, porque íbamos a pasarla mal, porque las cosas no iban a resultar como tienen que resultar, porque Dios tiene propósito con nosotros, si nosotros hacíamos tal u otra cosa. Dios nos avisa, y lo que me llama la atención es que aunque Dios nos avisa, nosotros hacemos igual. Vamos igual, vamos a ese lugar que no tenemos que ir, estamos con personas que no tenemos que estar, amistades que no nos favorecen, que nos hacen mal, que nos alejan de Dios, personas que nos hacen caer en pecado, lugares que nos hacen caer en pecado, que nos hacen hacer cosas que a Dios desagradan. Pero Dios nos avisó antes. Muchos, los gentiles, los que todavía no creen en Dios y por ahí estás ahí de ese lado y todavía no conoces mucho de Cristo, tal vez lo llamas intuición. Yo sabía que por ahí no tenía que ir, pero igual fui y tuve un accidente. Pero yo sentí que no tenía que ir, pero no hice caso. Algunos lo hacen y doy gloria a Dios por eso, pero la mayoría no hacemos caso y terminamos mal. Sí, terminamos mal porque así somos hijos caprichosos, Y Dios nos dice, yo te aviso antes. Vos decidís si te metes ahí o no. Y mayormente decidimos meternos donde no tenemos que ir. Pero ahí viene esta palabra que dice, invoqué mi angustia, porque eso es lo que genera el error. Angustia, dolor, tristeza, nervios, preocupación, estar airados, pero sobre todo angustiados, preocupados, porque uno dice, ¿qué tenía en la cabeza cuando hice esto? ¿Y ahora cómo voy a salir de esta situación? Y ya metimos la pata, como decimos los argentinos, ya metimos la pata hasta lo más profundo. ¿Cómo salimos de ahí? Y ahí viene el Señor y nos dice, invoqué en mi angustia a Jehová y Él me oyó. Me equivoqué, hice todo mal, pero sin embargo, si yo clamo y le digo al Señor, Señor, me equivoqué, ¿me ayudas? Él te dice que sí, yo te ayudo, yo voy a resolver, yo te voy a sacar de ese pozo en el que te metiste. Y así de bueno es el Señor, así de bueno es el Señor. Y qué bueno que estés escuchando esto, para que puedas empezar a enamorarte de Él, para que puedas empezar a creer en Él. Porque
realmente al Dios que servimos es bueno. Nos equivocamos, le fallamos, hacemos malas cosas. Y sin embargo Él escucha nuestro clamor. Y en medio de ese error, también hay que decir algo importante. Aunque nos equivocamos y le fallamos a Dios, Él no nos desampara. Sí, Paola, pero estoy mal, estoy angustiada por lo que hice. Pero seguís vivo, seguís viva, tenés comida, tenés un techo, tenés salud, tenés hijos, tal vez están en rebeldía, pero están sanos, están vivos. Tenés un trabajo. Y si no tenés trabajo, el Señor igual provee. Y te equivocaste, pero Él no te desamparó. Y además, te escucha tu reclamo, tu pedido, tu clamor. Cuando le decís, me equivoqué y no sé cómo salir de esta situación. ¿Te das cuenta del amor de Dios? Que aún en el error, Él te rodea con su amor, no te desampara y además te rescata de ese mismo pozo en el que vos fuiste y te metiste solito y de cabeza cuando Él te dijo que no vayas por ahí. Ese es el Dios al que sirvo y al que quiero que conozcas y al que quiero que ames, porque Él ya te ama. Él ya te escogió, si estás escuchando esto, Él ya te eligió, Él tiene un propósito contigo. Yo cumpliré mi propósito en ti, dice la palabra de Dios, y no me voy a cansar de decirlo, para que no te olvides que Él tiene propósito con tu vida, que sos especial, que sos importante, que Él quiere hacer grandes cosas a través de ti. Lo único que necesitas hacer es creer. Porque Él ya te eligió, aún desde antes que te formases, dice la palabra de Dios. Aún antes de que seas un embrión en la panza de tu mami, Dios ya te había elegido, ya había pensado en vos. Mi hija va a ser así, se va a llamar así, sus ojos van a ser así, su boca así. Y voy a hacer grandes cosas con ella y creo en Él, creo en ella. Así es Dios, Él cree en nosotros. A veces nadie cree que vamos a lograr nuestras metas, pero Dios siempre cree en nosotros, en que lo vamos a hacer. Entonces hoy te digo, apóyate en Dios, cree en Él, porque Él nunca te va a abandonar. Y siempre cuando clames y le digas, me equivoqué, te necesito, Él va a estar. Dios te bendiga.